tienen contemplados movilizaciones debido al aumento de la tarifa. ¿Qué opina usted de estas manifestaciones? Miren, yo respeto a los alumnos, o sea, de alguna manera es una posición que han tenido y tienen de defender a la ciudadanía en cuanto al aumento, ¿no? Creo que el aumento, cualquier aumento, a nadie le gusta, ¿no? O sea, nadie quisiera que aumentáramos el costo de la vida, en este caso el costo del transporte. Es una manera de ellos de protestar, siempre y cuando lo hagan desde los canales de proteger y que no causen problema. Yo creo que están en su derecho de no estar conformes con eso. ¿Haría el llamado a que fuera una manifestación pacífica? Desde luego, eso lo hemos hecho siempre, y el presidente de la Federación sabe, y estoy hablando con él, si es que llegara a esa determinación, él tenía que hacerlo de una manera pacífica. De lo contrario, ¿qué podría suceder? No, bueno, eso ya veremos en su momento, pero ellos lo han hecho siempre, y estoy seguro que lo van a hacer de una manera pacífica. Sin embargo, es una manera de manifestar que no estén de acuerdo en el momento. Rector, el presidente y el vicepresidente habían solicitado su ayuda para que intercediera, pues bueno, por algunos estudiantes, sobre todo por las comitivas, para que no se aumentara la tarifa o pusieran menos. ¿Para que intercediera quién? Usted los ayudaría. Yo no soy quien decide ¿Usted los ayudaría de alguna forma, les brindaría su apoyo para que esta situación tardara un poco más en lo que pues se llega a una negociación más analizada? Lo que pasa es que esa negociación no depende de la universidad. La universidad hará lo posible porque, como dijo a tu compañera, nadie estamos de acuerdo en que nadie queremos que se hagan los aumentos, ¿no? Una cosa con otra, hay que respetar también el por qué se hace, lo por qué no se hace y de qué manera se hace, y en qué proporción. También es donde podría estar ahí una negociación con las personas que tienen que autorizar el aumento, ¿no? Pero nosotros como universidad somos respetuosos de las autoridades, desde luego que no estamos de acuerdo en los aumentos, y también instamos a los alumnos para que si es que tienen que manifestarse lo hagan de la manera más pacífica, porque también la sociedad y los medios de comunicación atizan a los alumnos para que de alguna manera protesten, porque también la sociedad civil puede protestar cuando hay un aumento que no le parece, no nada más los estudiantes, ¿no? Oiga, pero ¿cómo se atizan a los alumnos por parte de los... No sabría decirte. No que los aticen, pero también... ¿No sería una parte responsable también de la universidad? ¿En qué sentido? Estamos, de alguna manera, nosotros como universidad somos respetuosos de los alumnos en la manera de manifestarse. ¿Se ha reunido con ellos? Claro, desde luego. Pues eso me reúno diariamente con ellos. ¿Y les ha... Claro que sí. Habla con el presidente de la Federación, que es el responsable de sus estudiantes. ¿Sí? No tiene por qué preguntarme. Yo tengo una relación muy estrecha con los alumnos. Pero sin embargo, este incremento pues, va a afectar considerablemente no solamente a los estudiantes, sino a la población en general. ¿Usted considera que también es anticonstitucional el que se haya reformado la ley del transporte y que ahora se haya pasado a los diputados? Mira, en ese sentido yo no soy el que te va a decir si es anticonstitucional o no. Las autoridades son las responsables de eso. Hay una comisión del transporte, y si me pides mi opinión, yo estoy hablando a la señorita también diciéndole que nadie queremos en los aumentos de las cosas, ¿no? Por algunas circunstancias deciden el aumento quienes son las autoridades que son las responsables. Ellos son los que tienen que decir en qué proporción es el aumento y también de qué manera perjudica o no a la población. Son los que tienen que cuidar a la población. Nosotros sí, de alguna manera, como universidad, pues sí, no estamos de acuerdo en que se aumente. Oiga, si se ha reunido con el presidente de la FUP, ¿qué le ha recomendado? ¿Qué le ha dicho? Pues precisamente lo que estoy diciendo, que sea prudente si es que se tienen que manifestar, y de alguna manera ellos como representantes de los alumnos pues tienen su posición porque afecta a los alumnos el aumento del transporte. ¿Qué es lo más conveniente para la universidad? ¿Cómo que qué es lo más conveniente? Pues que no haya ningún problema. ¿Y incrementos tampoco? Lo que pasa es que también la universidad debe ser respetuosa de las autoridades. Si deciden por algo el aumento, ellos son los responsables. Nosotros de alguna manera no estamos de acuerdo en el aumento, pero también respetamos la decisión que tengan que tomar las autoridades. Nosotros no somos la autoridad para definir quién aumenta y quién no. ¿Sí? Gracias.